como lo habíamos anunciado hace una semana, hoy tenemos lo que es la Cena del Pacto. Recuérdense, esta cena es en conmemoración de Jesucristo. Y esta palabrita pues nos hace meternos o sumergirnos en la eternidad de Dios, porque la Cena del Pacto tiene un significado que viene de la eternidad y que esta misma cena Él la va a celebrar cuando estemos ya en el otro lado, en la eternidad de Cristo Jesús. Así es que hoy domingo 8 de agosto, qué alegría que nos podamos reunir para alabar, bendecir, glorificar a Dios, para expresar nuestra gratitud, porque el Señor es bueno, es perfectamente bueno y nos lo ha mostrado a todos nosotros. Cuando estamos hablando de la Cena del Pacto, tenemos que traer a colación que todo esto es por amor a su nombre, todo. Estamos aquí por amor a su nombre. Estamos aquí porque por amor a su nombre Él ha decidido completar un propósito en tu vida y en mi vida. Así es que esta es la historia del amor de Dios, la historia del amor que busca a sus hijos, que busca a aquellos que tienen el sello de la creación aquí adentro, aquellos que le han dicho sí, que han sido redimidos. Entonces, cuando estamos hablando de la cena del pacto, no es, nosotros le llamamos así porque tiene un significado. El día que Jesucristo murió, el día que marcó con su sangre, el día que Él entregó su vida aquí en la tierra, ese día Él firmó con su sangre lo que se había predestinado, oiga, desde la eternidad que Jesucristo hiciera. Entonces, cuando hablamos de eternidad, estamos hablando del tiempo perfecto de Dios. Él es igual ayer, ahora y siempre. Y recordemos que Él es inmanente, trascendente, inmutable. Y que como Él es la eternidad, Él puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro. Nosotros somos parte de ese tiempo que se abrió. Dios permitió un tiempo y en ese tiempo donde estamos nosotros nos compete no solo recibirlo, permitir que su obra se haga en nuestras vidas, permitir que su luz saque de nosotros las tinieblas. Todo esto es parte de la cena del pacto. Vamos a traer a colación tres palabras, tres frases que el Señor dijo en diferentes momentos y que en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay una que es clave para todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Recordemos, es cena del pacto, pero la cena del pacto tiene historia muchísimo tiempo antes de y también mucho tiempo después de la muerte de Jesucristo y resurrección. Así es que vamos a pasar a ver estas tres palabras. La primera palabra es una palabra que tiene que ver con un mensaje de Jesucristo en la cruz, enviado a la eternidad del Padre. Qué cosa más curiosa. Y la palabra es consumado es. Así es que vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 19, del 28 al 30. Y la palabra de Dios dice así. Me acompañan mis hermanos, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28 al 30. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 19, desde el 28 al 30. Y dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa es una frase muy interesante porque cuando se lee el Evangelio y se lee esta parte que dice y consumado es, este no es un mensaje literal para nosotros, sino que si nos vamos a la eternidad antigua,
usamos la eternidad como el parámetro para hablar de nuestro Padre Celestial, del Dios Trino, del Consejo Celestial, antes de que se formara todo, porque Dios vive en la eternidad. En esa eternidad hubo esa reunión de consejo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando ellos decidieron hacer o poner en marcha su propósito eterno, en este propósito eterno ya estaba contemplada la creación de seres espirituales y de nosotros. Y de alguna manera en esa reunión fue cuando se decidió que a través de Cristo se iba a hacer toda la creación. Y a través de toda esta creación se iba a abrir un tiempo para la existencia de nosotros. El Señor sabía que al darnos libertad estaba también la opción de que el hombre cayera, pero también estaba en el plan de Dios que Jesucristo viniera y muriera. Ese morir de Cristo, ese entregar su vida. Por eso Él lo dice: a mí nadie me quita la vida, yo doy mi vida, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 10. Entonces, si nadie le quita la vida, sino que Él la da, ¿por qué va a dar Él su vida? Porque todo esto era parte del propósito eterno de Dios y se realiza por medio del plan de salvación de Jesucristo. Cuando Jesús en la cruz está diciendo consumado es un mensaje de nuestro tiempo a la eternidad de Dios. Padre, se ha cumplido el propósito, se ha cumplido el plan. He venido, he dado la vida para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Amén. Cuando comenzamos a tejer todo esto, cuando comenzamos a agarrar una cita de aquí y otra cita de allá, encontramos toda la belleza. A Dios no lo agarró desprevenido la caída del hombre, por el contrario. La caída del hombre lo que ha hecho es exhibir el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la ternura de Dios, la bondad con la cual nos ha tratado. A través de la palabra de Dios, si comenzamos a tejerla, comenzamos a describir la historia de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de un propósito eterno. Por lo tanto, la palabra consumado es para decir, al seno de Dios que siempre está presente, se ha cumplido hoy lo que se planificó desde antes para la salvación de los hombres, para que aquel que crea en Jesucristo no muera, sino que tenga vida eterna. También para que aquel que ya es salvo entienda que el llamado no solo es salvación, sino que es santidad. Y aparte de la santidad nos ha llamado a la gran comisión, a llevar a otros la palabra de Dios, a llevar a otros la buena nueva. El consumado se abre un nuevo horizonte, una salvación para todos aquellos que crean. Amén. Todo esto es hermosísimo, porque la palabra de Dios va describiendo poquito a poquito, un poquito allá, otro allá, de línea en línea, de frase en frase, lo que Él quiere revelarnos a nosotros, y especialmente en este tiempo donde hay tanta confusión. De hecho, diríamos que en esta época postmoderna, algunos le llaman posverdad, en esta revolución sexual en donde se ha perdido completamente o de alguna manera el diseño de Dios, porque ya no hablan de hombre o de mujer, sino de los nuevos tipos de matrimonios y de familias que a la hora de la hora están totalmente separados de lo que Dios quiere para nosotros. Consumado para nosotros, Él ha cumplido. Se han abierto las puertas de la salvación, se abrieron las puertas de la santidad y se han abierto las puertas para que seamos colaboradores en el nombre de Jesús de este propósito y plan eterno que Dios ha puesto cerca de nosotros. Entonces ya tenemos una palabra hermosísima. Padre, consumado es. Santo Espíritu, consumado es. Los tres han participado en ese consumado es, porque donde está uno, están los otros. En pocas palabras, Dios siempre está, Dios siempre quiere, Dios siempre anhela no solo la salvación, sino de que se termine en nosotros el proceso de santidad. Cuando hablamos de santidad es muy claro, Dios es luz, Dios es santo, y si somos hijos de Él, nos quiere con luz, nos quiere con santidad. Así es que, en breves palabras, ya hemos visto consumado es. Amén. Hay otra palabra, otra frase que el mismo Juan
nos lo narra en Juan capítulo 20. Otra frase que lo deja uno, Señor, qué tremenda la frase que tú nos estás dejando. Y vamos a ir a Juan 20, del 15 a 17, donde el Señor aplica una frase hermosísima. Por favor, Caro. Juan capítulo 20, versículo 15 al 17. Les doy tiempo a que estén ahí. Gloria a Dios. Dice así: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esta cita es otra de tantas citas en las cuales, si no tenemos claro elementos del Antiguo Testamento, uno se pierde un poquito. Por ejemplo, Juan 20 está muy relacionado a Levíticos capítulo 16, en donde ocurre lo que se llama la fiesta judía de Yom Kippur, fiesta en la cual pues se muere o matan a un toro, un becerro, un animal que se llama expiatorio. Utilizan estos animales porque en vez de morir nosotros, en nuestros pecados le pasan al animal y el animal es sacrificado. Y en esa fecha de Levítico 16, en esa fiesta de Yom Kippur, el sumo sacerdote toma la sangre de los animales sacrificados o del animal sacrificado, y es la única vez en la cual va hasta el lugar santísimo, y allí en el propiciatorio con el dedo 7 veces lanza esa sangre sobre el propiciatorio, y luego se voltea y lanza con el dedo 7 veces esa gota sobre la cubierta interna del lugar santísimo. Parte de esta actividad es que nadie debe de estar presente cuando ocurra esta actividad que solo el sumo sacerdote puede hacer. Hay un detalle hermosísimo, y es que aunque el sumo sacerdote él usa 8 piezas para vestirse, el día que entra al lugar santísimo, el sumo sacerdote no va a impresionar a Dios por las ornamenta que lleva de lujo, esas 12 piedras que van sobre el pectoral, o las piedras de ónices que están aquí en sus hombros, donde también están los 12 nombres de las 12 tribus. Vemos entonces que el Señor entra o el sumo sacerdote entra con su vestidura blanca, limpia, de lino fino, ningún color, todo lo que lleva es blanco, como quien dice purificado, santificado. Entonces el punto aquí es que el sumo sacerdote tiene que entrar y nadie debe de estar y mucho menos tocar. Esta es una representación del Antiguo Testamento, la cual estamos viendo aquí, porque al decir no me toques, porque tengo que ir a mi Padre o a subir a mi Padre, ve y cuéntale a mis hermanos lo que voy a hacer. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Aquí hay una trascendencia eterna, porque Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis 13:8. Yo lo creo. Amén. Pero ahora está viendo el momento crucial en donde Él ya resucitado tiene que ir arriba, tiene que subir. Y uno diría, ¿y para qué tiene que subir? Porque Él va a llevar su sangre, así como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y nadie estaba ahí ni para verlo ni para tocarlo, porque lo que llevaba era sangre inocente. En este caso Dios se permitió a María que lo viera, que platicara con él. Hizo una excepción. Oiga esto, hizo una excepción y permitió que María lo viera, pero para darle el mensaje, un mensaje glorioso. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. En pocas palabras, no me toques, porque he recogido la sangre santa, perfecta, que fue derramada desde el día en que hubo el corte del cordón umbilical de Cristo.
Él ha recogido toda su sangre que derramó en toda esta vida, porque su sangre era perfecta, sin pecado. Él la recogió. Y recogiendo esta sangre, es por eso que le dicen: no me toques, porque tengo que llevar esta sangre allá arriba. Eso es lo que está diciendo. Porque aún no he subido a mi Padre. Voy a subir y le voy a llevar esta sangre. Pero a ti, María, te estoy dando un privilegio. Qué cosa más tremenda. Me pregunto, Carlos, ¿qué te parece este detalle? Ay, a mí me emociona grandísimo, y les hago la salvedad porque no se confundan. María ahí es María Magdalena, por favor tomen nota. A ella es a la que le da ese privilegio, ese honor de verlo resucitado como un consuelo, y al mismo tiempo nos deja asentado en las Escrituras un mensaje tremendo. Él es el sumo sacerdote. Amén. Entra por primera vez al lugar santísimo, regresa de donde salió, llevando su sangre para entregarla al Padre y decirle: Padre, ya no hay nada que les impida venir a nosotros. Y unido a la palabra de a la frase consumado es, son dos mensajes maravillosos del Señor para nosotros. Amén. Ahí sí que la palabra tiene estas preciosas piedras preciosas escondidas. Amén. Y a mí, cuando lo recordaba hoy, me emocioné muchísimo. Nuestro sumo sacerdote, con las vestiduras blancas que tú describías, Amén, con su sangre preciosa entrando al trono de la gloria con su propia sangre. ¡Qué maravilla! Gracias, Señor. Gloria a Dios. Este es uno de los detalles. De una vez le voy a dejar con cierta inquietud. El día de mañana, en la coinonía Sal y Luz, vamos a tocar las 12 piedras. No se lo pierda. Están invitados todos. Un pequeño paréntesis. Ahora bien, le dice: porque aún no he subido a mi Padre, pero quiero decirte que voy a subir, porque voy a llevar la sangre conforme el diseño del Antiguo Testamento. Un poquito aquí y otro poquito allá. Pero eso no es todo. Vean lo que dice: ve a mis hermanos. El hecho de decir hermanos es algo muy significativo. Tenía que ser pariente humano, tenía que ser hermano, alguien que fuera de nuestra, ya sea el esposo, la esposa, los hijos, un pariente para rescatar a todos los demás. Gracias. Él bajó, se hizo hombre, y haciéndose hombre se hizo hijo de mujer. Nació, creció y nos llama hermanos, como quien dice: ustedes son mis hermanos, y la sangre que llevo allá arriba es de expiación por todos. Gracias, Señor. Qué tremendo mensaje. Por eso, la palabra de Dios jamás regresa vacía. Y aquí nos está exponiendo: ve a mis hermanos y diles un mensaje. Tú eres mi mensajera en este momento, mujer. Tú les vas a decir a ellos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Miren, estas frases, cuando uno las lee y las medita, uno se queda como en pausa cerebral, contemplando: Dios santo, cuánta belleza hay en tu palabra. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es que ya somos, ¿verdad? Es que ya estamos hablando de lo mismo. Les comparto esto. Mire, es la primera mujer. Cualquiera diría: ¿por qué usó una mujer? Porque Dios se dio cuenta del amor de esta mujer. Una gran pecadora, una mujer que se tira a los pies de Jesús y que con su alabastro le deja el mejor perfume que hay. Una mujer que anhelaba a Jesús de tal manera que Jesús le dijo: a ti te doy el detalle. Y el detalle ustedes lo están viendo el día de hoy. Hermosísima cita, pero no me quiero quedar aquí porque quiero seguir con la cena del pacto. Y la última está en el libro de Hechos de los Apóstoles. La primera palabra fue: consumado es. La segunda es: no me toques. Y ahora la tercera sí es un poquito más larga, en Hechos capítulo 2, del 22 al 23. Por favor, Car. Vamos a Hechos 2, del versículo 22 al 23, y dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esta cita son otra de las citas teológicas que uno diría: Señor,
ayúdame a abrir mi mente para poder entender esto. Pero a la hora de la hora, luego de revisar, luego de estudiar, luego de entrar en ese sinergismo o empatía espiritual, donde tantos hombres antes que nosotros han profundizado en estas citas que nos las sirven casi en una bandeja de plata, porque dice, a este Jesucristo, mire, ustedes no lo mataron, bueno, ustedes sí lo mataron, pero sepan que a este entregado por el determinado consejo, quiere decir, de la eternidad pasada. Estamos hablando que hay una conclusión, en la eternidad pasada ya estaba determinado que por el consejo y anticipado conocimiento de Dios, que es Cristo, al cual ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vean cómo todo se compagina. No agarró nada, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo como sorpresa. Él sabe el pasado, presente y futuro, pero algo importante. El hecho de que Él conozca todo esto no quiere decir que nos manipule, sino sencillamente que Él sabe lo que nosotros vamos a escoger. Él sabe muy bien por dónde vamos a agarrar. Eso no quiere decir que Él nos está manejando como un títere. Él, en la libertad que nos ha dado, especialmente ya en Cristo Jesús, podemos entender que en esa libertad todos los días, contigo o contra ti, o recojo o desparramos, como dijimos a principio de este año, un tiempo en que tenemos que definir o esclarecer o reafirmar contigo o contra ti. Y el tiempo lo está asegurando, el tiempo cada vez se está complicando. Como en las profecías que hemos hablado, este tiempo no nos debe de agarrar a nosotros desprevenidos, sabíamos que venía. Y el tiempo se va a poner un poquito más complicado. Por eso Carolina, cuando tocó hoy en la introducción Habacuc, está hablando de lo que estamos viviendo. Pese lo que pese, pese lo que haya, nosotros sabemos que tú estás, como dijo Job, yo creo en mi Redentor, o sé que mi Redentor vive. Todo esto va compaginado. Qué hermoso es cuando la palabra de Dios va así. Entonces, consejo de Dios, ellos decidieron, Jesús vino, Jesús dio su vida, Jesús resucitó por obra del Padre, y al resucitar le dice a María, no me toques porque llevo la sangre de la víctima, la sangre de expiación, la sangre de redención, con esta sangre te compro a ti. La cena del pacto es conmemorar todo esto. Amén. Es traerlo a colación y decirle, Señor, te doy gracias. Gracias, bueno, hay un rollo de cosas por las cuales tenemos que darle gracias a Dios, pero sobre todo por el don de la vida en Cristo Jesús y por su llamado a la eternidad. Ahora vamos a pasar a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 18, 33, 37. Voy a hacer algo chiquitito que es complementario a lo que hemos estado hablando el día de hoy. Por favor, Juan 18, 33, 37. Hay una parte que quiero dejar bien clara. Ya están aquí todos en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Vamos a leer del versículo 33 al 37 y dice así. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Otra cita para meditarla un buen tiempo. Mi reino no es de este mundo. Bueno, ya lo esclarecimos, el propósito, la eternidad de Dios, ¿verdad? Otra forma de aseverar. Pero préstele atención a lo que dice.
yo para esto he nacido. Otra vez, he nacido, me hice hombre, carnal, de carne, de hueso. Para esto he nacido. ¿Para quién nació? ¿Qué dices tú? ¿Qué dice la palabra ahí? Para esto he nacido. Para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Él vino porque tenía para dar testimonio de la verdad. De la verdad. Para dar testimonio de la ¿Cuál verdad? Ahí es donde Pilato se quedó corto, porque le debió haber dicho, momentito, todos sentados, quiero saber cuál es la verdad. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Yo diría que unas 2 o 3 horas. Entonces me siento, debió haber dicho Pilato. Te escucho, a ver, dime la verdad. Si Jesús les hubiera dicho la verdad, yo no sé si lo hubieran matado antes. Porque ¿quién iba a comprender la belleza de toda la verdad? Porque nosotros hoy día, con el Espíritu Santo, pues obviamente entendemos ya un poquito más la palabra. Y cuando nos la fraccionan, como el día de hoy el Señor nos lo permite, porque eso es lo que estamos haciendo. Esto es material, el pan que vamos a comer. Pero cuando tomamos la palabra de Dios como un baguette y la partimos por pedacitos, como la hemos hecho el día de hoy, ya estamos comiendo la palabra de Dios. Ya la estamos degustando. Así es que para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y todo lo que hemos leído el día de hoy tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Pero esto no queda aquí. Vamos a leer una cita bíblica que es Mateo 26, del 23 al 29. La cena que reporta Mateo, y vamos a encontrar 2 o 3 detalles que van unidos a todo lo que hemos platicado el día de hoy. Por favor, Carol. Mis hermanos, vamos a Mateo 26, versículo 23 al 29. Dice así la palabra de Dios. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta es una de las 3 versiones que están registradas en la palabra de Dios. Está Mateo, está Marcos y está Lucas. El Evangelio de Juan no reporta la última cena, pero es interesante la forma como Mateo toma la palabra de Jesucristo y la escribe. Y vean ustedes detalles que a veces pasan desapercibidos. Ya sé que es cena del pacto, pero como es conmemoración, estoy trayendo un montón de cosas de la palabra de Dios que nos está enriqueciendo. Dice el versículo 24: a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Bueno, ¿dónde está escrito de él? Bueno, me dirán en el libro de Isaías. Perfecto. Lo reconozco. Isaías 53, excelente. Pero ¿en qué otra parte más está escrito esto? Está escrito en la eternidad antigua, en el seno de Dios. Desde allá ya estaba tomada la decisión, y la decisión le fue revelada a Isaías para que escribiera Isaías 53. ¿Qué les parece? O sea que Isaías 53 no salió porque así salió, sino porque alguien se lo dictó. Alguien se lo dijo. Y ahí estamos viendo: a la verdad el Hijo va, según está escrito de él, a eternidad antigua. Todo esto que estamos viendo hoy es porque es parte de la enseñanza que estamos dando los días lunes. Quiero compaginar muchos elementos, pero esta es una parte. Ahí tenemos eternidad antigua, o también conocida como eternidad Queden o Queden. Ahora vamos a ver otra porción que es interesante.
en el versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Está hablando de nuestro tiempo, chicos, porque esta sangre fue derramada para nosotros, para los hombres. El pacto es con los hombres, no con los seres espirituales. El pacto y la sangre que Jesucristo derrama es para nuestro tiempo, para el tiempo donde estaban los apóstoles, para el tiempo que estamos nosotros, para el tiempo futuro. Pero llegará un momento en que todos nos vamos a ir, ya sea al cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén o al lago de fuego. El punto aquí clave es esta sangre del nuevo pacto, es para nuestro presente. Ahora, cuando venga dentro de 3, 4 años será para el futuro. Pero cuando llegue ese tiempo, también será para el presente. Entonces vemos cómo está escrito en la eternidad antigua, como el nuevo pacto que debe de estar con negrilla y letra grande, porque es el centro de todo el evangelio. El nuevo pacto, porque si no hubiera habido nuevo pacto, si no hubiera muerto Jesús, si no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Por lo tanto, el nuevo pacto, traerlo a colación, es traer el pasado, presente y futuro. Nosotros no somos ya de aquí, aunque estemos aquí, somos de allá. Amén. Estamos en el libro de la vida, digo yo. A ver, ¿quiénes son los que están en el libro de la vida? Que levanten su mano derecha, levanten su mano izquierda y digan, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y no es porque lo haya pensado ahorita, sino porque fue desde siempre. Permítame darle un detalle. Un detalle que he visto con mucha frecuencia, que los hermanos de Casa Josué lo lanzan por todos lados. Y este detalle tiene que ver con el libro de Génesis. Cuando el Señor, bueno, pensemos, si el Señor es luz, si el Señor es fuego, y Él toma aliento de sí y lo saca, ¿qué va a sacar? Y les pongo un ejemplo. Fíjense que había un borrachito por allá que andaba bien perdidito porque su aliento a kilómetros se sentía. Y dice que infló un globo y se lo puso a una persona y le dijo, a ver, y se lo soltó. ¿A qué crees tú que huele? ¿A qué huele? Qué ejemplo más ingrato, ¿verdad? Pero al punto que le quiero llevar es que si Dios es luz, si Dios es amor, si Dios es verdad, si Dios es fuego, cuando Él insufló sobre el polvo, insufló su marca. Ahora, quiero traer otro ejemplo. Yo sé que no está bien, perdónenme anticipadamente. Ustedes han visto cómo marcan el ganado con unos hierros que meten en el fuego y dice el nombre de la ganadería o el nombre de la empresa. Permítame decirle que cuando el Señor insufló sobre Adán y Eva, así como metió luz y lo vistió de traje de luz, permítame decirle que el fuego de Dios lo marcó como propiedad de Dios. Señor. Propiedad de Dios. Usted es propiedad de Dios. Otros son propiedad de Dios, pero no lo saben porque tienen el velo puesto. Usted, hermano, usted es un bendecido. Amén. Gracias. Usted es un agraciado. Gloria. Por lo tanto, desde aquí tienen que aparecer las palmas de nuestro corazón para decirle, te alabo, te bendigo, te glorifico. Tengo motivos para alabarte, bendecirte y glorificarte. En el día, en la noche y en el sueño. Así en todo tiempo. Porque a la hora de la hora, imagínense que si en nuestro tiempo es limitado, ¿cuánto será la eternidad en donde lo vamos a ver como Él es? Amén. Tremendo, mis hermanos. La palabra de Dios te lleva de un nivel a otro nivel y a otro nivel, o viceversa, de abajo para arriba o de arriba para abajo, o comienza en medio y te hace un colocho para hacer ver yo soy quien soy. Amén. Tremendo ustedes. Gracias, Señor. Entonces tenemos el nuevo pacto, un tiempo presente. Pero en el versículo 29 dice, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¡Wow! Ya nos trasladó del nuevo pacto, porque su sangre ya está allá, porque su sangre está puesta allá y nos está esperando. El novio nos está esperando. Gracias, Señor. Él quiere las bodas del Cordero. Miren, Él es el Cordero de Dios que al mismo tiempo es el León de Judá. El león, con un rugido todo se va, todo se pierde.
La última batalla de Magog y de Og, que está registrada en la palabra de Dios, y oiga, la última batalla no es Armagedón, la última batalla no es en el valle de Megiddo, la última batalla es cuando Satanás es liberado y quiere subir el monte de Dios, y del monte de Dios otra vez aquello que le dio vida al hombre será para destrucción de Satanás y de todos ellos, para ser enviado al lago de fuego. Todo esto es hermosísimo, mis hermanos. Así es. Hermosísimo. Entonces, fue escrito en la eternidad. Cristo viene a la tierra y hace el nuevo pacto y lleva su sangre arriba. Y nos dice que nos está esperando para celebrar o tomar vino allá. Uno dice, Señor, Gracias. si yo no conociera o tú no me hubieras dado a través de la lectura y de tantos hermanos que han puesto su conocimiento y sus habilidades sobre nosotros, yo no llegaría a entender todo esto, y mucho menos lo podría explicar tal como Dios hoy me lo está permitiendo hacer delante de ustedes. Él nos quiere para Él. De hecho, Él nos hizo, Él nos compró, nos redimió, y está esperando que este pacto se haga en mi vida como en la vida de otros que no conocen a Cristo, porque nos está esperando allá arriba para esa cena de las bodas del Cordero. Recordar todo esto es maravilloso, mis hermanos. Por eso dijimos, el día de hoy vamos a tener la cena del pacto, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces les pido a todos que tomen una actitud de reverencia, que nos pongamos a cuentas con el Señor. Si hoy nos podemos, entre los que están en sus casas con su cónyuge, sus hijos, sus padres, el ponernos a cuenta quiere decir a pedir perdón por cualquier cosa, a ponernos en paz con Dios y en paz con los que estamos a nuestro alrededor. Por lo pronto, los que estamos aquí en Casa Josué, el día de hoy somos como unos 10 o 12 que son parte del equipo que trabaja acá. Pero si usted tiene a alguien que va a ver mañana y tiene una dificultad con él, usted puede decirle, Señor, mañana arreglaré esto con este hermano, con esta hermana, yo lo haré. Y si usted lo hace, yo estoy seguro que el Señor va a decir, tomo tu palabra, y te va a dar la gracia para que lo puedas realizar. Por eso es importante que esto lo hagamos en paz, sin discordia, sin pleitos, sin enojos, y sobre todo viendo al Cordero de Dios, porque eso es lo que estamos haciendo, conmemorar, traer a nosotros la obra gloriosa de Jesucristo. Así es que, mis hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este día hermoso, te pido, oh Dios, que nos des a todos la gracia de podernos poner a cuentas contigo. Vamos a dejar un momentito para que cada uno se ponga en paz con el Señor, pida perdón. Señor, tú lo has dado todo por mí, por este injusto pecado. Señor, tú lo has dado todo por mí, por este injusto pecado, y es tu sangre la que me da otra oportunidad para poder estar delante de ti. Es tu sangre siempre, siempre, siempre dice sí, para poder estar delante de ti. Mi hermano, si ya se puso a cuentas con el Señor, póngase a cuenta con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, con las personas con las cuales usted comparte el día de hoy la palabra de Dios.
todo por mí. Lo has dado todo. Todo, todo, todo por mí. Y conforme a la palabra, leyendo el libro, el Evangelio de Lucas, dice: y tomó el pan y dio gracias. Padre, te damos gracias por este pan material. Gracias. Te damos gracias porque tú nos das la provisión para comprar este plan, para comprar lo que necesitamos para nuestro diario vivir. Y todavía nos das, Señor, para poder disfrutar en otros ambientes. Gracias por tu provisión. Gracias por todo lo material con lo cual tú nos sustentas. Gracias, Señor, porque a través de todo esto podemos ver tu bondad, tus cuidados, tu fidelidad, la permanencia de ti mismo, aseverando quién eres en todo el sentido de la palabra. Y habiéndolo dado, dice: esto es mi cuerpo. Ya hemos comido el cuerpo de la palabra, lo hemos fraccionado, que por vosotros es dado. Amén. Así fue. Él murió, Él resucitó y somos parte de Él, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está afuera. Esa es la verdad. Él está dentro. Él no necesita el alimento material, Él necesita nuestro corazón y nuestra voluntad. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, haced esto en memoria de mí, en conmemoración, y eso es lo que hemos estado haciendo. Padre, gracias. Bendito sea tu santo nombre en Cristo Jesús. Gracias y gracias. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi alegría, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Amén, amén, mis hermanos. Gracias. Un pan de alegría, un pan de gozo, un pan de bendición. Esa es la verdad. La riqueza de la palabra de Dios que trasciende todos los tiempos, porque tiene sentido eterno, porque Jesucristo es la palabra. Y de igual manera, dice el Evangelio de Lucas en el versículo 20, de igual manera, después de haber cenado, dice: tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, nuevo pacto. Este vino representa la sangre de Jesucristo, cuyo poder está en que es la sangre del Cordero de Dios, el inocente, sin culpa, sin mancha. Sangre que el Padre reconoció y dijo: en esta sangre me complazco, en esta sangre hago pacto, un nuevo pacto de perdón por medio de Jesucristo. Vea lo que significa. Padre, gracias por tu sangre, por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirnos tomar de la copa, porque en ella está el nuevo pacto, que es tu sangre, para bendición de nosotros. Fue derramada para bendición de nosotros. Gracias, Padre. Bendito y bendito tu santo nombre. Tú eres justo. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Jesús.